Perfecto, exacto. Lo utilizamos para encontrar una respuesta que casi siempre, como lo comenta Sara, casi siempre esa respuesta está explícita. Y como está explícita, está detectable, está ahí en el texto. ¿Qué ejemplos me pueden dar de una información explícita en un texto? ¿Qué información explícita podemos encontrar en un texto? Correcto. Súper, súper. Bueno, y exactamente, pues, la información explícita está dada en el texto. Podemos encontrar fechas, personajes, lugares, que eso el autor nos va a dar esa información en el texto. Otra de las tareas lectoras de esta habilidad, que es localizar, es, si la recuerdan, una de ellas importante, bueno, todas son importantes, como estas de encontrar información explícita, a través de fechas, nombres. También podemos encontrar información a través de sinónimos y paráfrasis. No sé si recuerdan lo que es paráfrasis o parafrasear. Eso nos ayuda a entender mejor el texto. Eh, ¿Recuerdan? ¿Tienen todos claro lo que es parafrasear? ¿O lo repasamos si alguno quedó con alguna duda? Lo que es paráfrasis. Súper. Si yo les digo un súper texto corto, por ejemplo, la tecnología facilita la comunicación a larga distancia. Si yo les digo eso, ese texto tal cual, la tecnología facilita la comunicación a distancia, ¿cómo ustedes podrían parafraseármelo, resumirlo? Muy bien, Sara. Ahora podemos contar con nuestras palabras un texto de información. ¿Alguien más aparte de Sara, Ivane? No sé si estuvieron conmigo el miércoles pasado, pero pueden aportar sus ideas, lo que les venga a la mente del concepto de localizar, del concepto de paráfrasis. Bienvenidos son todos. A ver, Van está escribiendo. Ok. La tecnología nos ayuda a comunicarnos con personas lejanas. Sí, no te preocupes. Sí, el texto tal cual como se los leí, es la frase completa, la tecnología facilita la comunicación a larga distancia. Un resumen, una paráfrasis que hace Vanessa es, la tecnología nos ayuda a comunicarnos con personas lejanas. Eso es parafrasear, interpretar o decir con nuestras propias palabras lo que dice el texto. Eso sí, muy importante, no le podemos quitar el significado real al texto. La paráfrasis que hace Vane está perfecta, la tecnología nos ayuda a comunicarnos con personas lejanas. Eso es básicamente lo que es parafrasear. La idea no es cambiarle el significado al texto, tenemos que mantener el significado del texto siempre. No podemos desviar el significado. No, el texto que les compartí para que lo revisaran, lo practicaran, Vanessa, Sara, lo practicaron, tienen alguna duda, quieren que lo hagamos un corto tiempo aquí, 10 minutos, por lo menos unos 2 o 3 párrafos, porque es largo. Los demás, algunos de los que están, no sé si tienen acceso al texto, quiere que se los envíen, porque recuerdo a Sara y a Vane. Los demás, disculpen, pero no lo recuerdo. Es un texto para practicar la localización, la habilidad de localizar. Se los puedo compartir y les doy un tiempito para repasarlo y si no, resolvemos aquí entre todos.
No, no te preocupes. Bueno, te los voy a compartir. Vamos a tomarnos unos 10 o 15 minutos y, y tratamos de resolverlo entre todos. Este texto está bastante completo. Podemos encontrar sinónimos, podemos interpretar el texto o tiene fechas para practicar la localización de fechas y ahí respondemos algunas preguntas. Les voy a dar 10 minutos para esto para no perder tiempo y comenzar con la clase de hoy. La idea es como tener el conocimiento de localizar fresco para poder continuar con las otras habilidades que son importantes. Bueno, todas son importantes, pero esta es como, de las tres, esta es como la más sencilla. Entonces es importante tener bien el conocimiento para poder ir a las demás. Ya les paso el texto. Enviar, enviar. Si tienen alguna duda de localizar, me la comentan y la aclaramos. Sí. Avíseme si lo pueden abrir porque no sé qué tiene. Confírmeme si lo pueden abrir. Ah, ok, Sara, gracias. Ah, pudieron, ahí se los envío igual. Se lo envío en dos formatos. Confírmenme si pudieron abrir el archivo. Ok. Como les comenté, la idea es que apliquen las estrategias que conversamos la semana pasada, estrategias para localizar, lean los textos, son largos, son como 10 textos, léanse, si quieren léanse los primeros 5 párrafos y respondan las preguntas, igualito lo vamos a hacer entre todos. Les voy a dar 10 minutos para eso y los revisamos. Si están listos antes, me lo comunican y empezamos antes.
Voy a compartir el texto para los que quieran ir leyéndolo o algo desde la pantalla. Ah, sí, Catalina, vamos a responder un texto, vamos a practicar lo que vimos la semana pasada de localizar a través de un texto. Ya te lo hago llegar. Son 10 textos o 10 párrafos, así. Vamos a tratar de leer hasta el párrafo 5 y responder las preguntas. Igual lo vamos a trabajar entre todos en un momento.
¿Cómo van? ¿O empezamos a revisar el texto entre todos? Mm. Ok, vamos a leer el texto rapidito entre todos y comenzamos a responder las preguntas. Está acá. Su Majestad el Diario. Cada día de la semana llegan a los kioscos de la ciudad de Buenos Aires 16 diarios matutinos. Voy a aplicar las estrategias de localizar para ir guiándonos y ir aplicándolas. Por ejemplo, aquí, nada más leyendo el primer párrafo, yo puedo deducir, si ustedes deducen algo o quieren agregar algo, me lo dejan en el chat. Aquí yo puedo deducir que hay números, 16 diarios matutinos. Entonces yo voy a resaltar 16 diarios matutinos porque no sé si más adelante una de las preguntas me puede hacer referencia a esto de 16 diarios matutinos. No sé si poner 16 diarios matutinos. Algunos venden cientos de miles de ejemplares, otros tan pocos que más vale inventar el tema. No está mal para un formato, el periódico diario al que le pronosticaron 1000 veces su inminente defunción. Sobre el diario se han desencadenado las plagas de Egipto. Reinaba soberano en el siglo XIX, perdón. Pero en el siglo XX debió lidiar, aquí la palabra lidiar está resaltada. Entonces, ojo con esta palabra. Con la radio, el cine, la televisión. Últimamente con Internet y su blogósfera y el auge de la telefonía. El diario sobrevivió. El diario es como el libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud. No solo es actor de la vida social, puede ser protagonista de ella. El diario encierra una paradoja, es un objeto a la vez trascendente y banal. Un diario puede provocar una crisis de gabinete, una corrida bancaria o directamente cambiar la historia. Pero su vida es fugaz como la de algunas rosas que florecen y se agostan en pocas horas. El jueves 13 de enero de 1889, el diario Aurore de París publicó el artículo Yo acuso, de Émile Zola, que desencadenó el affaire Dreyfus y marcó un hito en la historia de Francia. Al día siguiente, las verduleras del mercado de las Halles envolvían la lechuga en esa página gloriosa. Un diario puede serlo todo durante 24 horas. Al siguiente amanecer lo reemplaza la nueva edición. Pasa entonces a cumplir su segunda función. Ser fuente de la historia, que no es sino la reconstrucción de la vida que ha quedado apresada en ciertos documentos y sobre todo en un inmenso mar de papel de diario. Esa función ya la cumplían los antiguos papiros. Que Plutarco, aquí hay otro nombre, vamos a resaltarlo con otro color, porque este nombre nos puede dar alguna referencia con alguna pregunta. Plutarco escrutaba para reconstruir lo sucedido siglos atrás. Miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestra, aquí está otra palabra que está resaltada. Las palabras que están resaltadas nos pueden hablar de sinónimos, pueden hacernos referencia a sinónimos, lo que demuestra una vez más que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir y hasta aprovechar unos de otros. ¿Por qué ha sobrevivido el diario? Un medio que es lento, costoso y difícil de producir en relación con la radio o Internet. Porque su capacidad sintetizadora para ordenar el caótico flujo de la información no ha podido ser reemplazada. En cierto sentido, los defectos del diario son sus virtudes. Un diario no es sino una cabeza o varias cabezas que se han apartado, por lo menos durante unas horas, para pensar la realidad. Esa pausa es invalorable. ¿Puede un diario ser independiente del poder económico y del poder político y subsistir? Me refiero a tener vida propia, no a vegetar.
¿Debe un diario limitarse a informar o debe opinar, involucrarse y criticar? Aquí en este párrafo no nos puede, el autor está dando su opinión, pero también nos está dando a entender como para que nosotros también emitamos una opinión. Y esto puede ser alguna pregunta. Entonces, cuando veamos textos así con cuestionamiento, preguntas, tenemos que tenerlo presente. No pretendo dar respuesta a estas cuestiones sobre las que se han escrito bibliotecas enteras. Sin embargo, daré mi opinión. Aquí está. Él va a dar su opinión. La centralidad de un diario como actor social será proporcional a la atención crítica que instala en su relación con el poder. No por un determinismo ideológico, sino porque esa atención está en la naturaleza misma de un diario. El poder humano es falible y lo que hace un diario es iluminar con un foco de atención el entremado cotidiano del poder. Un diario, si es bueno, si está bien escrito, si informa con rigor, si investiga, si opina con coraje, si recoge los debates de su tiempo y escucha lo que dice la calle y también lo que la calle no dice porque circula por debajo de ella, será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o sus redactores. Aquí, por ejemplo, la opinión también es bueno resaltarla porque estoy casi segura que puede estar en una pregunta. Aquí, entonces, alguna pregunta nos puede derivar a esta sobre la opinión. Ay, disculpen. Entonces, ahora vamos a responder las preguntas. La idea es que me vayan colocando en el chat cuál es la respuesta correcta y no solo darme las respuestas, sino el por qué consideran ustedes que esa es la respuesta. Esto es con la idea de ir analizando e interpretando el texto como tal. Como cada uno, como conversamos la semana pasada, ya lo deben tener de conocimiento, cada uno va a aplicar la estrategia que mejor sea para ustedes, con la que mejor se sientan cómodos. Hay personas que les gusta leer las preguntas primero y después irse al texto. Otras utilizan esta estrategia que yo utilicé de marcar lo que les parece importante, datos, fechas, nombres, en este caso una opinión, y la idea es que lo vayan resaltando con diferentes colores para que sea más llamativo para ustedes. O utilizar símbolos, con lo que ustedes se sientan más cómodos y puedan desarrollar mejor la actividad. Como conversamos al principio, una de las tareas lectoras de la habilidad de localizar son los sinónimos. Si vemos aquí la primera pregunta, dice, ¿cuál es el sentido de la palabra lidiar en el contexto del segundo párrafo del fragmento leído? Esta es otra estrategia de localizar. Ella te va a guiar cuando le estén evaluando la habilidad de localizar, muchas veces les va a aparecer así la pregunta. La pregunta los va a derivar al fragmento, al texto, al párrafo como tal. Por eso es importante ir resaltando como las ideas principales o lo que a ustedes les parezca importante de cada párrafo. ¿Cuál es el sentido de la palabra lidiar? Como recuerdan, estaba resaltada, es simplemente buscar un sinónimo de la palabra lidiar. En este caso tenemos luchar, discutir, competir, enfrentar o rivalizar. ¿Cuál consideran ustedes que es el sinónimo de lidiar de acuerdo al texto? Al contexto del texto, perdón. Si ustedes leen aquí, debió lidiar con la radio, ¿cuál consideran ustedes como sinónimo de lidiar? Ok, Vanessa dice que es la A. ¿Quién más tiene otra respuesta? Enfrentar, ok. Recuerden que es un sinónimo de lidiar.
Si todos tienen claro lo que significa la palabra lidiar, eso es importante también, saber qué es el significado de la palabra lidiar. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, vamos a revisar. Tenemos acá A y D. Luchar porque el diario combatió con el cine, la radio y la televisión la preferencia del público. Aquí vamos a descartar la A, chicos. ¿Por qué? Porque luchar nos habla de combatir, una pelea, fuerza. Y si leemos el contexto, eso no es lo que nos quiere decir acá el texto con lidiar con la radio. Debió lidiar con la radio, el cine, la televisión, últimamente con internet y su blog. Cuando la palabra luchar va más allá, al contexto físico, vamos a decirlo así. Cuando hablamos de luchar, lo vamos a ampliar a un contexto físico. Y en este texto el contexto no es físico. Por eso vamos a descartar luchar. Discutir tampoco porque no es una discusión como tal. Competir tampoco, el texto no te lo dice que hay una competición. Entonces, nos quedan dos opciones, la palabra enfrentar o rivalizar. ¿Ok? Y de esas dos, Sara comentó que es enfrentar. ¿Quién dice que es rivalizar? ¿Y por qué? Si nos quedamos con la D y la E, enfrentar y rivalizar. A ver, ¿quién da? Aquí me quedo. Sí, correcto. Vamos a luchar en contexto físico, correcto. Competir, porque el diario se disputó, estoy leyendo otra vez competir, porque el diario se disputó con la radio, el cine y la televisión un espacio en la sociedad. Esto está súper bueno. Si nos vamos otra vez acá a lidiar, pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine, la televisión últimamente con internet y su blog y el auge de la telefonía. Miren, si leámoslo todo, pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine, la televisión, últimamente con internet y su blogósfera y el auge de la telefonía. Que aparte de lidiar, ¿qué otra palabra les hace sentido acá? Porque dice lidiar con la radio, el cine, la televisión, últimamente con internet. A ver. Exacto, ahí por eso volví a leer. Yo me voy por la C, si no me equivoco es la C, competir. Competir. Porque el diario se disputó con la radio, el cine y la televisión un espacio en la sociedad. Un sinónimo de lidiar puede ser competir, enfrentar, rivalizar. Estos tres. Saben que algunas palabras tienen diferentes sinónimos. Lidiar puede ser competir, el enfrentar o rivalizar también.
pero por eso tenemos que tener claro el contexto. Entonces, si nos vamos al contexto, al párrafo como tal, tenemos que entender bien qué es lo que quiere decir el texto para poder buscar el sinónimo correcto. En este caso, el sinónimo correcto que le aplica es competir, una competición. Tuvo que competir con la radio, el cine y la televisión. ¿Están de acuerdo o piensan que puede ser otra? Vane, que no entiende. Si tienen otra opinión, la conversamos, porque son sinónimos, pero hay que entender bien el contexto de lo que quiere decir el autor. Vane, ¿qué te confunde? Enfrentar, ay, que estoy leyendo que Sara dijo la respuesta correcta. Ok, cuando vamos a esperar que termine de escribir Josefina. Exacto, tal cual, Josefina. Muchas gracias por el aporte. Aquí, Vanessa, sí, Sara, como mencioné, las últimas tres, competir, ¿cuáles eran las otras tres? Se me perdieron, se me fueron. Competir, enfrentar y rivalizar son sinónimos, pero de acuerdo al contexto de la historia, lo que mejor le acopla, lo que mejor le queda es competir. Adicional a lo que comenta Josefina, si nos vamos a las respuestas, a lo que indica, la palabra enfrentar te habla de un desafío y en el texto original no te está hablando de desafío. Allí podemos empezar a descartar opciones. Y competir sí es sinónimo de lidiar. Es un sinónimo de lidiar. No sé si te queda claro, Vanessa, Sara, o piensan que es otra, pero lidiar, competir sí es un sinónimo de lidiar. Sara, súper. Continuamos con la segunda. ¿Cuál es el sentido de la palabra demuestra en el contexto del cuarto párrafo del fragmento leído? ¿Cuál sería el sinónimo de demostrar? Manifestar, enfatizar, explicar, confirma o fundamenta. Esta está como más clara. Vamos a ver qué dicen. De la segunda, ¿cuál piensan ustedes que es el sinónimo de demostrar? Nos vamos al párrafo. Sí, para entenderlo mejor acá. Miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestra una vez más que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir y hasta aprovechar unos de otros. Vamos a ver qué dijeron aquí. La D. ¿La D cuál es? Fundamenta. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra opción?
Ok. A ver. Ok, tenemos la D y la C. Ok. Manifiesta porque la lectura masiva de diarios por Internet evidencia la existencia de diferentes medios técnicos. Vamos a descartar manifestar, enfatizar y explicar. ¿Por qué? Porque manifestar, el significado de manifestar es otro, enfatizar también, no tiene que ver nada con demostrar, y explicar tampoco es sinónimo de demostrar. Nos queda confirmar y fundamenta. Confirma porque el gran número de personas que lee diarios por Internet reafirma la posibilidad de coexistencia de diversos medios técnicos. Fundamenta dice, porque el aumento de diarios por Internet apoya la idea de que los diversos medios técnicos no interfieren en la entrega de información. Aquí yo descarto fundamenta porque no dice nada de esto de interferir en la entrega de información. El texto, por lo tanto, me queda la D, que es confirmar. Él están confirmando que un gran número de personas que lee diarios por Internet reafirma la posibilidad de consistencia de diversos medios técnicos. Cuando te habla de demostrar, es que eso es así, el hecho es real. Y confirma, también te está confirmando eso, que el hecho es real, que eso pasó. Entonces la respuesta correcta sería confirmar. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Correcto. Vamos con la otra. Según el fragmento leído, ¿por qué el diario ha sobrevivido a las nuevas tecnologías y al tiempo? ¿Por qué? Aquí es más de interpretación, porque te está pidiendo que le des un por qué. Esta pregunta es muy válida, vamos a responderla, pero esto se acopla más con la otra habilidad que vamos a ver ahorita más adelante. Tal cual. Vámonos según el fragmento leído. ¿Por qué el diario ha sobrevivido a las nuevas tecnologías y al tiempo? ¿Por qué? Reconstruye los hechos históricos pasados, se ha ajustado a las exigencias de la vida actual, es independiente del poder económico y del poder político, tiene la virtud de provocar diversos efectos en la sociedad, posee una capacidad sintetizadora para ordenar la información. Entonces vámonos al fragmento que dice por qué el diario ha sobrevivido. Ah, igual vayan dejándome la respuesta que ustedes consideren correcta. Entonces, el personal que más una vez. A ver, ¿quién dice? ¿Qué dicen? La B y la D. Tal cual. Exactamente, es la E, tal cual como dice Vanessa, lo indica el texto explícitamente. Posee una capacidad sintetizadora para ordenar la información. ¿Alguien tiene otra opinión? Josefina estaba indecisa entre la B y la D. Josefina, sería la E porque está explícitamente en el texto. El texto lo dice tal cual. Caso contrario con la B y la D porque no lo menciona.
No está explícitamente en ese párrafo, la B y la D no lo dice así explícitamente como lo dice la E. Por eso sería la opción correcta. Chicos, por cuestiones de tiempo, vamos a continuar y después sigan practicando con este mismo porque este ensayo tiene como que todas las habilidades. La siguiente semana podemos ir respondiendo las demás preguntas para aplicar las otras habilidades. Ajá, ok, Sara, no te preocupes. Vamos a tratar de trabajar con este ensayo todas las habilidades. Allí lo tienen para que lo sigan practicando y vamos a ir discutiendo las preguntas. Vamos a empezar con la otra habilidad de hoy, que es interpretar. Que esta habilidad es bastante compleja, es extensa. Por lo que estuve investigando, la mayoría de las preguntas de la PAES tiene la habilidad, casi toda, sí, vamos a decirle así, un gran porcentaje de las preguntas de la PAES es en cuanto a la habilidad de interpretar, son preguntas de interpretación. Entonces, es importante manejarlo bien, tener el buen manejo de esta habilidad para poder salir airosos en la prueba. ¿Ok? Como les comenté, el día de hoy vamos a ver lo que es interpretar, la habilidad de interpretar. Entonces, la secuencia de hoy, un repaso de la PAE, la resolución de un ejercicio aplicando la habilidad de localizar, y vamos con interpretar. Como ya hemos visto, ya ustedes saben, interpretar consiste en establecer significados a partir de las relaciones entre las diferentes partes del texto. Si ya tenemos claro lo que es localizar e interpretar, ¿qué diferencia puede haber entre localizar e interpretar? Hay una diferencia bien marcada. Vamos a ver si alguno me lo dice. Una diferencia entre localizar e interpretar. A ver, alguno, una idea, algo que se les ocurra que puede ser una diferencia entre localizar e interpretar. Vamos a ver, están escribiendo. Lo que se les ocurra. No es que si hay respuestas malas o buenas, no, lo que se les ocurra. Correcto, Sara, súper. Vamos a ver si alguien tiene otra respuesta. Muy bien, todos en sus propias palabras, tal cual. Más técnicos, como lo indicó Sara, uno es explícito, que sería el localizar, y el otro es implícito, que es interpretar. Tal cual es ubicar el tema principal e identificar cuál es el propósito del autor, qué nos quiere decir el autor en el texto, entender el contenido. Y por esto es que esta habilidad es compleja, porque yo puedo entender el contenido de una manera, yo puedo sacar una conclusión de acuerdo a mi vivencia. Muchas veces estamos leyendo algo y el tema se nos hace conocido y lo podemos entender o lo podemos interpretar porque nosotros conocemos el tema. Y resulta que no es necesariamente lo que quiere decir el autor, sino que nos vamos más allá muchas veces porque conocemos del tema y entonces tratamos de interpretar o entender más allá de lo que quiere decir el autor. Por eso es que es súper importante manejar súper bien esta habilidad y como ya se los comenté, me imagino que ustedes también tienen experiencia en esto. La mayoría de las preguntas de la PAE son de esta habilidad. ¿Ok? Continuamos aquí. Aquí tenemos otro concepto
que puede tener varias definiciones. Aquí yo coloqué es un verbo, tal cual. Interpretar es un verbo que puede tener diferentes significados. Puede referirse a explicar el sentido. Profe, se silenció su audio. Ok, gracias. Como les estaba comentando, interpretar es un verbo que puede tener diferentes significados. En el contexto de estudio de lo que estamos estudiando, va a ser darle un significado, interpretar, entender lo que nos quiere decir el autor, de acuerdo al texto que estemos leyendo. Puede ser un texto literario, puede ser un texto no literario. Y que una clave para interpretar, que yo les podría decir, es encontrar la función. ¿Qué nos quiere decir el autor con el texto que estamos leyendo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la intención del autor? Eso nos va a ayudar a interpretar mejor el texto. Una vez que nosotros podamos identificar qué nos quiere decir, cuál es la función del texto, nos puede dar como una pista. Un ejemplo podría ser, si yo les pregunto a ustedes, una noticia. ¿Cuál es la función de una noticia? ¿Quién me dice cuál es la función de una noticia? Si estamos leyendo una noticia, ¿cuál es la finalidad? Correcto, exactamente. Informar, entregar información. Y allí ya sabemos, estamos leyendo una noción. ¿Qué nos quiere dar el autor? Entregarnos una información. Súper. Entonces, allí esto es como una clave cuando vayamos a interpretar. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la finalidad del autor? ¿Qué nos quiere decir? Y, por ejemplo, si les digo un manual, una tesis, ¿cuál sería la función de un manual o una tesis? ¿Para qué lo hacen? A ver, súper, instruir, ¿qué más? Podría ser guiar, un sinónimo de instruir es guiar. Cuando tenemos una tesis o un manual, enseñar también. Entonces, tal cual. Como les venía comentando, la función de lo que estemos leyendo nos va como a guiar y nos va a ayudar a interpretar el texto. Por ejemplo, aquí les coloqué este pequeño frase. Pedro tenía un paraguas en la mano y sus zapatos estaban mojados. ¿Qué pueden interpretar ustedes de esta pequeña frase? Pedro tenía un paraguas en la mano y sus zapatos estaban mojados. Que estaba lloviendo, ¿ok? Vamos a ver qué Josefina está escribiendo. Perfecto, que estaba lloviendo. Aquí, Josefina, como el texto está bien tu respuesta, pero como es una frase, simplemente que interpreto que estaba lloviendo. Estaba lloviendo. ¿Ok? Lo dejamos así. Cuando nos pidan más información, ahí sí podemos extendernos un poco más. Pero así como un resumen, ¿qué interpreto de este párrafo? Simplemente que estaba lloviendo. Entonces, como resumen, podremos decir que interpretar
es construir como un nuevo significado que va derivado de lo que nos quiere decir el autor. Nosotros mismos vamos a darle ese significado a lo que el autor está diciendo, escribió, perdón. Nosotros le vamos a dar ese significado. Ojo, pero no le podemos cambiar el significado. Tenemos que tener claro eso. Nosotros le vamos a dar un significado, pero tiene que ir de la mano al hilo con lo que el autor escribió o con la interpretación, con la función que tiene el autor. No le podemos cambiar el significado. ¿Qué estrategias les puedo dar o les puedo mencionar para interpretar? Muchas veces cuando nosotros estamos leyendo, y supongo que a ustedes les ha pasado, como comenté al principio que empecé con interpretar, muchas veces estamos leyendo y sabemos, el texto se nos hace conocido, la historia de la información se nos hace conocida y podemos ir dilucidando o qué es lo que quiere decir el autor, esto quiere decir esto, vamos como sacando unas conclusiones nosotros mismos. Eso es súper importante. Vamos a ir comprendiendo, en el mismo tiempo que vamos leyendo, vamos comprendiendo, vamos evaluando, vamos decodificando, vamos a usar esa palabra, decodificar, vamos sacando varias partecitas del texto, vamos evaluando, vamos comprendiendo y para lo último, interpretar. Dependiendo de la capacidad o la habilidad de cada uno, esto puede ir como de forma ascendente o descendente. Todo va a depender del manejo de la información que tengamos. Si conocemos la información, muchas veces vamos a poder interpretar de una vez. Si no conocemos la información, vamos a tener que comprender primero, después evaluar y interpretar. O evaluar, no, perdón, entender y después interpretar. Pero si conocemos ya la información, tenemos manejo del tema, simplemente vamos a interpretar. Si no, vamos a tener que pasar por estas tres etapas: comprender, entender e interpretar. Y dependiendo de la habilidad de cada uno, a algunos se nos puede hacer más fácil comprender el texto. Otros nos va a resultar más difícil la comprensión del texto. Y la comprensión del texto viene más amarrado o se deriva porque no conocemos de qué están hablando. No conocemos el tema. Allí es donde se nos puede dificultar comprender el texto. Y si no lo comprendemos, no lo podemos interpretar. Entonces, allí, por eso, en esto yo les recomiendo súper practicar mucho y ir aplicando diferentes estrategias que a ustedes les acomoden. Continuamos. Cualquier consulta, explicación adicional, las van colocando en el chat, por favor. Como les comenté, esta habilidad es bastante extensa porque tiene diversas tareas lectoras de acuerdo al temario PAES. Aquí yo les anoté 6 nada más, que fue como las más importantes, sí, las más importantes. Una de ellas es inferir información implícita, relacionar ideas, identificar intenciones y propósitos del autor, reconocer el sentido de palabras o expresiones, determinar el significado global del texto, hacer proyecciones o predicciones. ¿Ven? Aquí la razón de por qué esta habilidad es tan compleja es porque en un texto podemos encontrar todo esto y tenemos que aprender a desarrollar todas estas tareas para poder responder las preguntas. El día de hoy nos vamos a enfocar en estas 3 primeras. Después, más adelante, veremos las otras 3 y así sucesivamente. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en estas 3. En qué consiste inferir información, cómo relacionar ideas y identificar intención y propósito del autor. ¿Cuál es la finalidad del autor? ¿Cuál es el propósito con el texto que estamos leyendo? Ok. Inferir información implícita. Textualmente dice, o aquí yo se los coloqué un poco resumido, deducir datos, causas, consecuencias o sentimientos que el texto no dice explícitamente, pero que pueden concluir a partir de pistas.
Aquí tal cual. Inferir para explicárselo más simple, porque es un poco complejo esto de inferir. Es como ir dilucidando, ir interpretando, como la habilidad lo dice, qué es lo que quiere decir el autor. Un ejemplo básico es este, lo que leímos ahorita. Tenemos una frase, ¿qué quiere decirnos él? ¿Qué inferimos? ¿Qué dilucidamos de esto que nos quiere decir el autor? Ah, que está lloviendo. A eso se refiere inferir, dilucidar la información. El autor no te va a decir, aquí está lloviendo. Él no te lo va a decir. Él te va a dar como las pistas, así como lo indica aquí la definición, las pistas para que tú encuentres esa definición, esa idea principal, para decirlo así. Si tienen alguna duda con este concepto, lo podemos abarcar más o discutir más. La idea es que les quede claro. Si no les queda algo claro, me lo comentan para ir desarrollándolo más. Igualmente, cuando uno lee el texto, termina de leer el texto, se me surgen diversas ideas. Yo puedo inferir, puedo elucidar que lo que quiere decirme el autor es esto o aquello. Tal cual. Siempre, como se nos mencioné, no le podemos cambiar el significado. Simplemente hacernos una idea de lo que quiere decir el autor. Relacionar ideas. Relacionar ideas es conectar diferentes partes del texto para entender el sentido global o descubrir relaciones causa-efecto, comparación, oposición. Relacionar ideas tiene varias escalas, para decirlo así. En un texto, el autor nos puede decir varias pistas igual que nos va a dar la idea o la pista principal para saber de qué trata el texto o qué interpretamos del texto. Y una de las pistas que nos deja el autor en un texto es mencionarnos la causa-efecto o el problema, la solución. No sé si ustedes, me imagino que sí, han leído textos donde te muestra una causa y después te muestra el efecto. Estas son como estrategias para interpretar. Y una de esas para relacionar ideas es la causa-efecto. Tenemos otras como, aquí se las voy a mencionar rapidito. La causa-efecto es como la más importante o la que la encabeza, pero tenemos otras que después las podemos ir desarrollando, como es la oposición-semejanza, general particular. La general particular es como que parte de lo general a lo específico, más que todo eso. Y explicativas son esas, yo lo veo más cuando son relacionar ideas explicativas, es cuando tenemos textos que por ejemplo, en biología o algo que nos quieren explicar algo. Nos dan el concepto de algo y nos dan el título y nos dan el concepto o la explicación de eso. Ahí vamos relacionando ideas explicativas. Un ejemplo donde podemos evidenciar la causa-efecto. Aquí, por ejemplo, aquí creo que les anoté. Aquí. Vamos a ver si pueden interpretar cuál sería la causa o el efecto en esta frase, en este párrafo. La fuerte tormenta que azotó la región durante la noche provocó el desbordamiento del río San Miguel. Como consecuencia, varias calles quedaron inundadas y las clases fueron suspendidas en todas las escuelas de la ciudad. ¿Cuál es la causa aquí? ¿Ok? ¿Y el efecto o la consecuencia de esa tormenta? Muy bien, perfecto, tal cual lo indica. La causa fue la tormenta y el efecto o la consecuencia fue el desbordamiento. Entonces,
cuando tengamos un texto, cuando estemos leyendo, esta es una manera de relacionar ideas, identificando la causa y el efecto, o el problema y la solución, como ustedes lo encuentren. Esta es una manera de ir relacionando ideas. Igual como les mencioné, hay otras maneras que las vamos a ir desarrollando más adelante. Podemos ir desarrollando esto porque el autor nos va a dar diversas pistas como esta. Nos va a decir la causa, nos va a decir el efecto y tenemos que estar atentos a identificar esto. También nos va a dar ideas explicativas, nos va a dar ideas, va a ir de lo más general a lo más específico o viceversa. También puede ser que vaya de lo específico a lo general. Entonces, tenemos que estar atentos a estas estrategias que usa el autor para darnos su propósito, su función, la función del texto. Pero la más así como que vamos a ver ahorita es esta de causa-efecto. Y por último, de hoy, identificar intenciones y propósito del autor. Reconocer qué el autor escribió en el texto y qué mensaje o punto de vista quiere transmitir. Esto es importante. ¿Qué mensaje o punto de vista quiere transmitir? Tenemos que ser capaces de saber identificar cuál es el punto de vista o cuál es el mensaje del autor. ¿Cómo vamos a ser capaces de esto? Bueno, podemos usar estrategias al momento de leer, hacernos preguntas. Si ya cuando empezamos a leer conocemos el tema, vamos a hacernos preguntas. ¿Qué nos quiere decir el autor? ¿Cuál es así como al principio le comenté, es una noticia, ¿cuál es la función de la noticia? Entonces, vamos a empezar a hacernos preguntas antes de ir al texto y así vamos a poder conocer el propósito del autor. ¿Qué quiere? Estamos leyendo y nos vamos a hacer preguntas nosotros mismos. ¿Qué quiere decir el autor aquí, por ejemplo? ¿Qué nos quiere transmitir? ¿Cuál es el mensaje? Nosotros mismos vamos a hacernos preguntas de manera tal que al momento de ir leyendo, de esas preguntas se vaya respondiendo. Ahí, ¿cómo identificar el propósito del autor? Durante el texto vamos a ver opiniones del autor, como el que estamos leyendo ahorita, que yo resalté, no sé si recuerdan. Vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí vimos una opinión. Aquí, en este texto, el autor tiene una opinión. Sin embargo, daré mi opinión. Esto puede darnos una idea cuál es el propósito del autor, porque nos está dando una opinión. Me hago la pregunta, ¿cuál es el propósito del autor? ¿Está dando una opinión? Me voy a la opinión. Y ahí voy a ir sacando conclusiones, como quien dice. También puedo pensar en qué género. Si es un texto literario, si es un texto no literario, es una novela, es un poema, es una noticia. Eso también me puede dar una idea de cuál es el propósito del autor. Hacer las preguntas, identificar qué está escribiendo, por qué escribe, las opiniones del autor. También otra estrategia que podemos aplicar para identificar el propósito del autor es identificar para qué escribe el autor, si es para informarnos, si es para entretenernos, si es para guiarnos como con las tesis o manuales. Eso también nos ayuda a identificar el propósito del autor. Por eso, clave, anótenlo por allí, hacernos preguntas, hacernos la pregunta, ¿por qué está escribiendo el autor? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Alguna duda con todos estos conceptos que les mencioné? Sé que es complejo y la única manera de entenderlo, de asimilar los conceptos es practicar y ir aplicando todas estas técnicas. Practicar mucho y aprender a identificar todo eso.
Igualmente, más adelante en las otras clases, con otros profesores, pueden ir aplicando todo esto, les van dando más ideas, otras estrategias para que ustedes los apliquen. Las otras estrategias, las otras tareas, perdón, las vamos a ver en las próximas clases. Igualito vamos a reforzar estas 3, pero la idea es que por lo menos hoy se vayan con una idea de qué significan estas tareas lectores, qué estrategias aplicar en el momento que estén leyendo. Aquí una práctica antes de ir a un texto súper rápido. Preguntas que evalúan la tarea lectora de interpretar. Como les comenté al principio, vieron que interpretar es un verbo. Es un verbo que tiene diferentes significados. Entonces aquí les tengo como algunas preguntas que tienen un verbo, que nos va a indicar cómo interpretar y ir a la interpretación. Entonces aquí me van a ayudar ustedes a identificar cuál es ese verbo o la palabra clave en cada pregunta. Por ejemplo, aquí, ¿qué representa la siguiente figura dentro del fragmento leído? ¿Cuál sería ese verbo que me va a ayudar a responder la pregunta? O esa palabra clave. Yo le llamo verbo, pero podemos llamarlo palabra clave. ¿Qué representa la siguiente figura dentro del fragmento leído? Estas son como preguntas que salen en los textos para responder. Entonces, una de ese verbo es lo que nos va a llamar la atención para ir al texto y responder la pregunta. A ver, ¿nadie? Aquí en esta, ¿qué representa la siguiente figura dentro del fragmento leído? ¿Cuál sería el verbo aquí o la palabra clave? Como una pregunta. No, Josefina, la palabra está aquí escrita, está explícita, perdón, está aquí. El verbo está aquí, en la pregunta. No, es un verbo, es un verbo. Exacto, ay, no había visto eso. Representar, tal cual. ¿Qué representa la siguiente figura? Este es el verbo que nos va a dar como la guía de lo que vamos allá a buscar. ¿Qué representa? A partir de la lectura del fragmento, ¿cómo se puede definir la cinematografía? ¿Cuál sería el verbo aquí o la palabra que tenemos que buscar? A partir de la lectura del fragmento, ¿cómo se puede definir la cinematografía? ¿Cuál es el verbo o la palabra clave que nos está diciendo aquí para ir a buscar la respuesta? No, recuerden que es un verbo. Cuando estamos hablando de interpretar, uno de los puntos clave o un kit así es el verbo. En interpretar utilizamos un verbo que nos va a dar la función.
Sí, ya se los paso. Gracias por recordármelo. Recuerden que en interpretar vamos a buscar la función o la finalidad que nos quiere dar el autor, que nos quiere decir el autor. Y para eso utilizamos un verbo. En este caso, el verbo es definir. A partir de la lectura del fragmento, ¿cómo se puede definir la cinematografía? Tenemos que buscar la definición de cinematografía. Según lo planteado en el fragmento leído, ¿para qué el director vació la botella de champán sobre la tierra? Aquí, ¿cuál sería el verbo? ¿O qué tenemos que buscar en el fragmento leído? No. Planteado. Tienen como dice, según lo planteado en el fragmento leído, ¿para qué el director vació la botella de champán sobre la tierra? Aquí vamos a buscar en lo planteado, lo que dice el autor está por qué vació la botella. Esta estaba fácil. ¿Con qué propósito se muestran las experiencias de los 4 profesores? Correcto, exactamente. Ay, se me fue. Y respecto a la última, respecto a la participación de los inventores en el desarrollo de la industria cinematográfica, ¿con qué intención se nombra constantemente a George Eastman? ¿Cuál sería aquí? Perfecto, intención, tal cual. La idea es identificar el verbo. ¿Qué es lo que tenemos que ir a buscar? ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor? Ahí. Ok, ¿alguna duda? Igual después podemos reforzar algunos conceptos. Si esta dinámica no les quedó claro por el tiempo, después la podemos hacer nuevamente y explicar mejor si no les quedó claro. Si tienen alguna duda, ok, tranquila. La idea es seguir practicando. Si hay algo como que ustedes quieren practicar más, súper. Ya se los paso.